Shalom a todos, perashá de la semana, perashá Shemot. En estas perashiot siempre, la historia del faraón y las plagas y todo esto, siempre aparece una pregunta que es muy fuerte y que es muy importante tener clara, ¿sí? Porque es una pregunta muy fuerte, ¿sí? La perashá nos cuenta que Dios le habla a Moshe y le ordena ir con el faraón y decirle, deja ir a mi pueblo. Y Dios le dice a Moshe, y yo sé que el faraón no lo va a dejar ir. Velovi al Hazaká, si no es con mano fuerte, Dios no lo va a dejar ir. A las buenas, el faraón no lo va a dejar ir. Yo voy a tener que mandar mis maravillas a Egipto hasta que ellos decidan dejarlos ir. Pero hay algo muy raro que Dios le dice a Moshe. Sí, Dios le dice a Moshe, y yo voy a, a fortalecer su corazón, a Hazeket Livo, y no va a dejar ir al pueblo de Israel. Aparentemente se entiende del pasuk que Dios le está diciendo a Moshe. ¿Qué significa yo voy a endurecer el corazón del faraón? Voy a fortalecer el corazón del faraón para que no lo deje ir. Aparentemente significa que Dios está diciendo que él se va a meter en el libre albedrío del faraón, que él va a provocar que el faraón no nos quiera dejar ir. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros en el judaísmo creemos firmemente en que la persona tiene Bejirá Hofshit, libre albedrío, que la persona decide si quiere escuchar las órdenes de Dios o no. Y acá lo que la Torah nos cuenta aparentemente va en contra de ese principio. Acá la Torah me está diciendo que Dios dijo que Él va a entrometerse en las decisiones del faraón para que no nos deje ir. Dios va a endurecer el corazón del faraón, va a reforzar su corazón para que no nos deje salir de Egipto. Esto va en contra del principio del libre albedrío. ¿Cómo puede ser? También vemos que Dios dice algo parecido en la siguiente perashá, en Perashat Vayera, en el capítulo 7. Sí, Dios le dice, y tú vas a hablar todo lo que yo te ordene, le dice Dios a Moshe, y Aarón tu hermano va a hablar con el faraón. Y yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y voy a aumentar mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y no lo va a escuchar a ustedes el faraón. Otra vez, Dios está diciendo, y voy a endurecer el corazón del faraón. Y no lo va a escuchar a ustedes, no lo va a dejar ir, no le va a hacer caso. Dios está diciendo otra vez que Él se va a entrometer en la elección de el faraón, de Paró. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, prácticamente acá hay que contestar dos preguntas. Primero, la pregunta que ya hice. Si el judaísmo cree en la Bejirá Hofshit, en el libre albedrío, entonces, ¿cómo podemos explicar estos versículos que nos dicen que Dios se entrometió en el libre albedrío del faraón? Y segundo, si el faraón no estaba actuando por elección propia, ¿por qué Dios lo castiga? ¿Cierto? Si todas las decisiones que el faraón toma acá son producto de lo que Dios quiere que el faraón haga, entonces el faraón no merece ningún castigo. Entonces, ¿por qué Dios lo castiga? Son dos preguntas muy fuertes que hay que tener claras. Y hay que buscar respuestas sobre esas preguntas. Entonces vamos a ver dos opiniones. Vamos a ver la opinión de el Rambam, Rabbeinu Moshe ben Maimón, y de Rabbi Yosef Albo. Desde ya les aviso que son opiniones que son muy contrarias una de la otra. Lo que diga el Rambam, Rabbi Yosef Albo va a decir algo totalmente diferente, algo opuesto, diría yo. Entonces, quédense hasta el final del shiur, ¿sí? Por favor. Entonces, vamos a ver. Primero vamos a ver la opinión del Rambam. El Rambam toca el tema del libre albedrío bueno, según lo que yo sé, en dos libros. Hay un libro que se llama Shmona Prakim. Shmona Prakim significa literalmente 8 capítulos. ¿Sí? ¿Cuántos libros tiene ese capítulo? 9, ¿sí? Ay, ¿por qué se llama 8 capítulos? Bueno, tiene 9 capítulos, pero porque hay un capítulo que es como introducción a los demás 8 capítulos. ¿Sí? Pero el libro se llama Shmona Prakim, 8 capítulos. Ahí él habla cosas muy interesantes acerca del alma y demás cosas. Las funciones del alma, podríamos decir. Y también decide hablar acerca del libre albedrío
qué es el libre albedrío. Él trae ahí pruebas que el libre albedrío existe, pruebas lógicas y pruebas de los versículos de la Torá. Y también él lidia con versículos de la Torá, del Tanaj, que aparentemente contradicen al principio del libre albedrío. Por ejemplo, estos versículos que estamos viendo ahora. Si estamos diciendo que hay versículos que prueban que sí hay libre albedrío y que el judaísmo cree en el libre albedrío, entonces, ¿cómo explicamos estos versículos? ¿Sí? Con esos versículos el Rambam lidia ahí en ese libro Shmona Prakim y también en su libro Mishneh Torah en Ilhot Teshuvah, ¿sí? En leyes del arrepentimiento, ahí también toca el tema. Ilhot Teshuvah está en Sefer Amadá, es el último tema, si no me equivoco. Top. Vamos a ver qué dice el Rambam en Ilhot Teshuvah, capítulo 6, Alajá 1. Dice el Rambam, Psukim arbe yesh batorah v'divrei nevi'im shehem nirim kesotrim ikar ze v'nikshalim b'hem rov ha'adam. Dice, hay muchos versículos en la Torá y en los profetas, en todo el Tanaj, que aparentemente contradicen este principio del libre albedrío y hacen equivocar a mucha gente. Ve'yale al datam mehem she'akadosh baruch hu gozar le'adam la'asot ra'a o tova. Y mucha gente piensa por estos versículos que Dios decide si la persona va a hacer algo bueno o va a hacer algo malo. O sea que la gente piensa que la persona no tiene libre albedrío, que Dios decide, vos vas a ser tzadik, vos vas a ser rasha. Y piensa la gente que la persona no es libre de elegir lo que quiere hacer. Entonces, ¿cómo lidiamos con estos versículos? Dice el Rambam ahí también en Ilhot Teshuvah, Alajá Gimel, Be'efshar sheyacheta Adam het gadol o hata'im rabim, עד שייתן הדין לפני הדיין האמת, שיהיה הפירעון מזה החוטא על חטאים אלו שיצא ברצונו מדעתו, שמונעים ממנו התשובה. ואין מניחים לו רשות לשוב מרשעתו, כדי שיעמוד ויאבד בחטאו שיעשהו. Top. Acá el Rambam dice algo muy fuerte. Si son sensibles, tápense los oídos. ¿Sí? Algo muy fuerte lo que dice el Rambam acá. El Rambam dice, puede pasar que la persona haga un het gadol, un pecado grandísimo, o hataim rabim, o muchos pecados, que por causa de tantos pecados que la persona hizo, por su propia elección, al final Dios, como castigo, termine quitándole la oportunidad de hacer teshuvah, la oportunidad de arrepentirse. ¿Sí? Es algo muy fuerte lo que dice el Rambam. No todos están de acuerdo con él. Lefijaj katuv batorah, y por eso está escrito en la Torah, Vani ahazek et lev paro, y yo voy a endurecer el corazón del faraón, voy a reforzar el corazón del faraón. Lefiche hatam me'atzmo tehila, ve'era li Israel agarim be'arzo. ¿Por qué el faraón mereció que Dios le quite el libre albedrío, que Dios endurezca su corazón? Al ser que el faraón, al principio, él pecó por sí mismo, por decisión propia. Él le hizo mucho mal al pueblo de Israel por decisión propia. Hasta tal punto que al final, como castigo por tantas cosas malas que hizo por decisión propia, Dios le quitó la oportunidad de hacer teshuvah. Y por eso Dios se metió en su libre albedrío. O sea, quiere decir que si bien la persona tiene libre albedrío y Dios generalmente no se entromete en la decisión de la persona, de todas formas, puede ser que una persona haga un pecado tan grave o muchos pecados tan graves que al final Dios decida como castigo por las cosas que hizo, quitarle el libre albedrío. Ok. Sí, por ejemplo, decía uno de mis rabanim, Rab Mordejai Cortés, él daba como ejemplo, ¿no? Imagínense Hitler, ¿sí? Que hizo tantas cosas malas, que imagínense si sería justo acaso que este señor le dijera a Dios, no, yo quiero hacer teshuvah. Ay, que Dios le diga, beseder, ya, no te castigo. Si hiciste teshuvah, ya, no te castigo. No, ¿cierto? Una persona que hizo cosas tan graves como esas, merecen que sean castigados. No puede ser que no sean castigados. Entonces, lo mismo el faraón también. El faraón era una persona que también hizo algo parecido a este señor. Entonces, era algo tan grave que al final, como castigo, mereció que Dios le quite la posibilidad de hacer teshuvah para poder castigarlo. ¿Sí? Si él hiciera teshuvah, Dios
no podría castigarlo porque hizo teshuva. Pero Dios, para castigarlo, le quita el libre albedrío para que no haga teshuva y reciba todas estas plagas. So, esa es la opinión de el Rambam. Ahora vamos a ver la opinión del Sefer HaIkarim, de Rabbi Yosef Albo, que él dice algo totalmente diferente a lo que dijo el Rambam. Él explica totalmente diferente los versículos. Rabbi Yosef Albo explica que hay varios tipos de Hazara B'Tshuva. Hay varios tipos de Teshuva, ¿sí? de una persona que se arrepiente de sus acciones. Hay gente que se arrepiente de sus acciones y quiere volver al camino de Dios por amor a Dios. Ese es el mejor nivel. Hay gente que se arrepiente y quiere hacer Teshuvah por temor a Dios. Ahora, esta gente que quiere regresar al camino de Dios por temor a Dios, o que quiere rectificar sus pecados por temor a Dios, se divide en dos tipos, dice el Sefer HaIkarim. Y vamos a ver lo que él dice. יש שב מיראת העונש, ומוטל עליו כעבד שהוא מתחנן לפני אדוניו, בעוד שמלכה אותו. Hay gente que hace teshuvah, que se arrepiente de sus pecados por castigo, por miedo al castigo. Y él lo compara con un esclavo que su amo le está pegando, hasta tal punto que el amo, con tal de que ya no le siga pegando, empieza a pedirle perdón. Pero pero cuando el amo deje de hacerle daño, entonces ¿qué va a hacer este esclavo? Va a volver a hacer lo mismo, va a volver a rebelarse contra su esclavo, contra su amo, va a volver a hacer lo que sea que haya hecho. Entonces como que recibió golpes y por tal de librarse de los golpes, él dice, ya me arrepiento, pero no se arrepiente sinceramente. Dice Rabbi Yosef Albo que Moshe allá Ainyan Beparó. Este fue el caso del faraón. Que solo porque Dios lo estaba castigando con la plaga, él decía, Dios es tzadik. Pero cuando la plaga se iba, ¿qué pasaba? El faraón volvía a endurecer su corazón, al igual que al inicio. הייתה על צד ההכרח מהמות מוות נפלו עליי ושלא היה פועל בחירי ועל כן ראוי שתחשב לו תשובה כלל. Entonces, al ser que Faraón, después de que la plaga se iba, él regresaba a comportarse mal, eso demostraba que la teshuvah que había hecho no era una teshuvah sincera, era una teshuvah prácticamente de la boca para afuera, algo totalmente no sincero, solo con tal de librarse de los golpes, sí, Dios es tzadik. Y cuando ve que se van los golpes, él vuelve y sigue haciendo lo que hacía mal. Entonces, esta teshuvah, este tipo de teshuvah es una teshuvah shikrit, una teshuvah falsa, una teshuvah no sincera, que no vale. Ok. O no sé si no valga, pero no tiene tanto un valor, ¿sí? Porque demuestra que fue más de los labios para afuera. Puede ser que tenga cierto valor, pero... Ahora, este es el primer tipo de teshuvah que la persona hace por miedo. Hay otro tipo de teshuvah que la persona hace por miedo, dice Rabbi Yosef Albo. Y hay quien vuelve en teshuvah por miedo a Hashem y a sus castigos. ¿Pero qué? ¿Cuál es la diferencia? Pero esta persona también, incluso cuando ya se fueron los castigos, él todo el tiempo está con este temor a Dios. Y él todo el tiempo tiene miedo de que estos castigos vuelvan. ¿Por qué? Porque esta persona es consciente y cree en que Dios castiga a la persona, depende de sus acciones. Y esta persona no va a decir, no, lo que me pasó fue coincidencia, así como hacía el faraón, dice Rabbi Yosef Albo. Que el faraón, cuando la plaga se iba, él volvía a su camino, él volvía a actuar como antes. ¿Por qué? Porque él decía, no, casualidad, no es Dios, no va a ser Dios. Y por eso vemos que incluso el faraón,
después de la Macat Bejorot, después de la plaga de los primogénitos, cuando él ve que le dicen que el pueblo de Israel está acampando frente al mar y no sé qué, y él dice, no hayan que hacer en el desierto, están perdidos, vemos que el faraón dice, se olvida de todas las plagas y persigue al pueblo de Israel. Como que dicen, todo lo que pasó fue coincidencia, no fue Dios. Y sigue de terco. Y entonces sale que la teshuvá de Paró no era una teshuvá sincera, era una teshuvá a la fuerza, porque para quitarse el golpe de encima. Ok. Según esto, explica el Rabbi Yosef Albo la expresión que dice la Torá de que Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué significa? Dice Rabbi Yosef Albo, el Rasha, cuando viene sobre él un golpe, un castigo de parte de Dios, él de repente se hace el tzadik y vuelve a Dios por temor al castigo que le está cayendo. Tal como dijo Paró, que dijo Paró, Hatati apam Hashem tzadik, pequé esta vez, Dios es justo. Pero al ser que la teshuvá de Paró no era una teshuvá sincera, era una teshuvá a la fuerza, con tal de quitarse el golpe de encima, por eso Dios, ¿qué hacía? Mechazeket libo. Dios reforzaba su corazón, enduraba su corazón. Y de esta forma Dios le daba al faraón el coraje de tal vez llegar a pensar, no, tal vez lo que me pasó no fue por Dios, tal vez es casualidad. Y no por supervisión divina lo que me pasó, la naturaleza, qué sé yo. Y acá Rabbi Yosef Albo dice algo totalmente diferente al Rambam. Rabbi Yosef Albo dice, el Rambam, ¿qué nos dijo? El Rambam nos dijo, Dios endureció el corazón del faraón. ¿Qué significa que Dios le quitó el libre albedrío al faraón? Rabbi Yosef Albo dice, no, al revés. ¿Qué es endurecer el corazón del faraón? Endurecer el corazón del faraón significa que Dios le da la fuerza al faraón de poder mantenerse frente a las plagas y de no quebrarse ante las plagas, para de esa forma él tener la elección de decidir si hago teshuvá o no. O sea, este endurecer del corazón del faraón viene a equilibrar las cosas, ¿no? Imagínense una persona normal que ve que Moshe llega y le dice, si no liberas a mi pueblo, toda el agua se va a convertir en sangre. Y pasa, el agua se convierte en sangre. ¿Creen ustedes que una persona normal no haría teshuvá, no pensaría que eso es Dios? Claro que sí, se rendiría de una. Pero ¿qué pasa? Dios viene y endurece el corazón del faraón para de esa forma equilibrar las cosas y que él tenga otra vez la elección de decir sí o no. ¿Sí? Una persona normal que ve una maravilla de esa índole no tiene la fuerza para decir, no, esto no es Dios. Por eso tiene que venir Dios para endurecer el corazón y darle la fuerza al faraón, equilibrar las cosas. O sea que el endurecer del corazón del faraón, según Rabbi Yosef Albo, no es quitarle libre albedrío, al contrario, es darle libre albedrío, es darle la fuerza para poder anteponerse ante las pruebas, ante las cosas que Dios estaba mandando y de poder decidir sí o no, hacer caso a Dios según su propia elección. Sale que hay una majloqueta acá interesante sobre si Dios quitó libre albedrío al faraón o le dio libre albedrío al faraón. Una discusión interesante y bueno, hasta acá por ahora.